Reciban un cordial saludo. Mi nombre es María Victoria Sarmiento Frade. Yo soy licenciada en español e inglés. Soy magíster en literatura. Y en este momento voy a compartirles algo que forma parte del curso que tengo con los estudiantes de diferentes carreras de la ingeniería aquí en la Escuela Colombiana de Ingeniería. Es el curso de taller de lectura y escritura. En este curso es fundamental el acto de escribir, como he llamado a esta presentación. Ese acto de escribir tiene una serie de elementos para tener en cuenta. El escritor tiene un espacio, que es su propio espacio, y a partir de ese espacio diseña un ambiente para la tarea de escribir. Pero esta tarea de escribir no solamente está enfocada en la iluminación divina o la inspiración, como se le ha considerado en algunos casos, sino que tiene un componente netamente emocional. La escritura tiene que ver de manera directa con la emoción, con el temperamento del escritor, con el conocimiento que tiene del texto que va a escribir al momento de escribirlo. Entonces estos elementos son fundamentales y es importante tenerlos en cuenta. La lectura es un proceso. La lectura y la escritura van de la mano. Al momento de escribir es importante tener en cuenta 4 fases, de acuerdo con Rita Flores y otros autores. Esas 4 fases son la planeación, la transcripción o la traducción, la revisión y la edición. En la planeación nos centramos en 4 preguntas fundamentales. ¿Qué es lo que voy a escribir? Es decir, la temática alrededor de la cual va a girar mi escrito. ¿Para qué? Es decir, un objetivo claro o una intención directa. ¿Para qué? ¿Cuál es mi finalidad cuando escribo? ¿Para quién? El tipo de lector al cual espero dirigirme o espero que llegue mi texto, y de ahí surgirá el cómo, es decir, la forma de escribirlo, dependiendo de ese tipo de lector al que me voy a dirigir. En un segundo momento, cuando hablamos de la transcripción, nos referimos al acto mismo de escribir. Es ese primer momento que luego de haber planeado temas, subtemas, una serie de ideas y una organización inicial, comienzo a darle forma a mi escrito. El tercer momento, que es la revisión, es ya el perfeccionamiento de esta primera versión que he transcrito de mi texto a partir de la organización que he hecho del plan. Y finalmente viene la edición, que ya tiene que ver tanto con la parte temática como con la parte formal. Revisar mi texto, mi escrito, si voy a utilizar, por ejemplo, de acuerdo con las 4 preguntas que mencionaba ahora, cómo está organizado ese texto, separé las oraciones en forma adecuada, esas oraciones se conformaron en párrafos que dan cuenta de una idea y en cada párrafo desarrollé solamente una idea, la puntuación cómo la utilicé, qué utilidad le di a las mayúsculas, a los conectores. Entonces todos estos elementos son importantes al momento de escribir. La planeación. ¿Qué incluye esa planeación o ese bosquejo inicial? Primero, evaluar la situación de escritura, explorar el tema desde diferentes miradas, es lo que algunos en algún momento llamarían la lluvia de ideas, y finalmente, cuando tengo ya todas esas ideas plasmadas en el papel o en la pantalla, ya comienzo a enfocarme definiendo de una manera muy clara ese tema, delimitándolo lo más que pueda. Algunas ideas para transcribir esa primera versión del texto, que eso va después de la planeación. Tener a la mano la información inicial que he planeado, el esquema, cuadro sinóptico, mapa conceptual, lluvia de ideas, lo que haya hecho en el momento inicial para plantear la planeación de ese escrito. Luego también es importante tener en cuenta escribir de corrido por lo menos 30 minutos en el día. Esto nos ayuda a ejercitar porque la experiencia de escribir se ejercita también igual que otras actividades. Está también el uso de estrategias de avance, qué tipo de información quiero, cómo es que la voy a organizar, que va de la mano con la planeación. Luego viene la escritura de manera espontánea,
como el primer borrador, lo primero que se me ocurre sobre el tema, darle una organización a todas esas ideas y desarrollar un orden lógico. Aquí en este momento de la transcripción ya he pasado la planeación, que es organizar todas estas ideas en un esquema, dándoles una jerarquía de información, mirando cuál es la más importante, cuáles se desarrollan y son parte de qué, para hacer esta primera escritura. Posteriormente vamos a la revisión. En la revisión es importante tener una secuencia lógica de las ideas, expresar con claridad lo que quiero decir, haciendo uso de un vocabulario adecuado a esa temática, a ese público al que me voy a dirigir, a ese tipo de lector. La fuerza, el entusiasmo, la energía que le pongo a la escritura, porque si ustedes se dan cuenta, muchas veces nos pasa que ingresamos a un texto escrito, pero al primer párrafo ya nos salimos muy rápido porque no nos resulta llamativo, no tiene fuerza, no tiene como ese hecho de ser llamativo, resultar llamativo para el lector. Un suficiente desarrollo de los temas, no hay que entrar a ser demasiado descriptivo, pero tampoco demasiado general, hay que buscar como un punto intermedio, y luego ya la parte mecánica que es la edición propiamente dicha. En la edición que revisamos, la ortografía, las mayúsculas, los signos de puntuación, si requieren en algún momento hacer uso de las abreviaturas, si son correctas, de acuerdo con el idioma español, darle una jerarquía, títulos, subtítulos, si es un texto un poco más extenso, por ejemplo, el resultado de un trabajo de investigación, enumerar de una manera secuencial las tablas, los gráficos, los mapas, los diagramas, esquemas y demás que utilicemos. La consistencia que hay que darle a las referencias, recordemos que cada texto que nosotros escribimos necesita un sustento teórico y que ese sustento teórico debe llevar las respectivas referencias, es decir, mencionar al autor o a los autores que nos han aportado en ese tema o de los cuales vamos a tomar alguna cita textual, y esas citas también pues llevarlas a la parte de la bibliografía, que la bibliografía o la lista de las referencias. Esos son algunos elementos pues en un primer momento que es necesario tener en cuenta a partir de las 4 fases que se siguen para desarrollar un escrito hasta que éste llegue a las manos de un lector. Muchas gracias por su atención y los veo pronto.